compartía en la mañana a Julio, al tocayo. Sí. Bájale, cuenta. Sí. Cuéntale. Que ves que yo comencé lo de las redes sociales y todo este asunto, ¿no? Uh-huh. Fue para dar mi testimonio. Sí, de cómo yo pasé de ser, digamos, en lo mundano, a aceptar a Cristo en mi vida. Cuál la transición y todo lo que el camino, ¿no? Porque no es fácil. Cuando aceptas a Cristo en tu vida, agárrate. ¿Sí o no, tocayo? Cuando aceptas a Cristo en tu vida, todos agárrate. Porque se te viene así. ¿Sí o no? Entonces, Dios nos ama de tal manera que todo está en el ámbito espiritual. Ya no es en el ámbito terrenal, ya no es espiritual. Porque de cierta época para este tiempo me he dado cuenta más de las cosas que ocurren alrededor nuestro. Ocurren cosas que nosotros realmente no nos hemos dado cuenta y sí han ocurrido. ¿Y por qué les digo eso? Un ejemplo, han habido momentos en los que hemos estado en peligro y Dios nos ha librado sin aún saberlo. En algunas veces sí se ha dado cuenta. En algunas veces yo me he dado cuenta que me ha salvado de peligros, me ha salvado de ¿cómo se diría? De tragedias. En esas yo me doy cuenta. Ahí miro yo lo espiritual. Pero en las que no se da cuenta uno, algunas veces es que dice, por eso es que yo no podía salir de la casa. Por eso es que soy un aragán y un cumplido. No es que siempre me guste salir tarde a donde tengo que ir a algún compromiso, sino que algo ocurre. Ajá. Y dicen, ¿por qué no encuentro tal cosa si yo siempre la dejo aquí? ¿Y por qué ahora que necesito ir con más prisa? No lo encuentras. ¿Por qué les cuento eso? A mí me ha ocurrido. Una vez, aquí, ¿es donde vive? Ajá. No aquí, sino allá donde vivo. Dándole vuelta, a mí no me gusta quedar mal. En mis citas a mí no me gusta 1 minuto, 2 minutos, así sea un compromiso con un niño o con un gobernador, tiene que ser uno igual de responsable, Sí, claro. de cumplido y respetar el tiempo ajeno. Ese es otro podcast. Sí. Pero esa vez, buscando las llaves, al fin las encontré. Y salgo afuera al patio, el vecino, hi neighbor, saludar, platicar. Tenía la conversadora ese día el neighbor, el vecino, y que nos ponemos a platicar yo acá un poco. Sí. Y tuvo que llegar el momento en el que tuve que hacer lo que viera que estaba viendo el reloj, ¿verdad? Y me fui. Cuando voy en la ruta donde tenía que pasar igual, que hay unas de esas cintas de la policía. Así, estaba cerrada la calle. Y qué raro. Y estaba hasta la televisión ahí, los reporteros. Ya después vine y averigüé. Acababa, en el tiempo en que yo andaba buscando llaves y andaba hablando con el vecino, había habido un tiroteo. Wow. Y parece que sí habían habido heridos. No mucho gusto ver noticias, pero sí dije yo, gracias Señor, porque esto no es una casualidad. Claro. Estas son de las cosas que Dios nos libra. Y así mismo, como le digo, ¿le pasa a usted? ¿Le pasa a usted? Porque las cosas en la vida espiritual, que es la que no estamos acostumbrados a ver, porque hemos crecido en un ámbito carnal, humano, lo visible, Material. es lo que estamos acostumbrados. Y pues en realidad así ha sido la vida, ¿verdad? Pero sí llega el momento, nos llega el momento a todos en el que tenemos que empezar a reflexionar, hacer una pausa, repensar
Sí, precisamente, a ver, sí, les compartía eso, ¿verdad? Como experiencia. Y lo que pasa es de que normalmente cuando hemos estado acostumbrados a cuando no hablamos cosas espirituales y mencionamos eso a un grupo regular, digamos, ¿qué es lo que primero va a ocurrir? Se van a reír de nosotros, se ríen de nosotros. Sí, claro. Aunque nosotros mismos sepamos que lo que se está hablando es cierto. Porque muchas veces queremos negar esa parte. La espiritual. Espiritual, sí. Porque existe, es. Ahora, ¿a dónde llevo yo todo esto? ¿A dónde estoy tratando de llevar todo esto? Es que todo lo que ocurre en nuestro ámbito, cuando nosotros buscamos de Dios, las cosas son más espirituales, deberían de ser más espirituales que carnales. Seguimos en carne, pero hay cosas que realmente nosotros vamos a sentirlas, vamos a ver que las cosas ocurren de lo que se habla de lo supernatural, lo inexplicable, ¿verdad? Milagros, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿ustedes qué opinan de eso que les estaba mencionando? Pues eso es algo que yo ya había pensado al principio cuando yo vine a Cristo, porque mi cerebro funciona más lógico. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo pensaba, conozco a Jesús y entiendo, ok, si tú crees en Dios, tú crees en todo lo que conlleva creer en Dios. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, cuando conozco a Dios, yo pienso, ¿no? En mi lógica, digo, si yo ya creo en Dios, yo tengo que creer en todo lo que lleva a creer en Dios, que es los milagros, que es sacar demonios, que es sanar a los enfermos, pero también todo lo otro, ¿no? Que es lo malo, que es el enemigo. Cómo obra en nuestras vidas en lo carnal, lo que usted comenta, que es las cosas que nosotros no vemos, no percibimos, pero pasan. Y nosotros se lo atribuimos a cualquier cosa, ¿no? Que es normal, lo normalizamos, pero en realidad no. Nosotros somos carne, pero somos regidos por el mundo espiritual. Entonces, eso es lo que yo creo, que cuando tú crees en Dios, porque muchas veces decidimos creer solo en ciertas cosas y no en todo. Solamente en, sí, Dios el que está sentado en el trono, pero no en su poder, en lo que Él puede hacer con nosotros, en los cambios que hace en nuestras vidas, en las cosas que hace en nuestro día a día, porque Dios está presente todo el tiempo, aquí mismo. Y entonces eso es lo que yo creo, que estamos regidos, que a pesar de que estamos en este plano terrenal, carnal, estamos regidos por el mundo espiritual. Claro. No estamos absentos de que influya, tiene un impacto en nuestras vidas. Sí, pero también pienso que tiene que ver también en la forma en la que uno ha sido educado de la niñez. Cosa muy importante, porque cuando se es padre, no solamente se es responsable por llevar pan a la mesa, sino algo súper importante es el tipo de enseñanza que se le va a dar al hijo. Y como se puede ver a través de la historia, que la mejor herencia, el mejor legado que un padre nos puede dar, o que nosotros como padres podemos dar, es la enseñanza, la educación, la moral, la ética y de preferencia, o más bien súper importante, que tenga fondo, que va al conocimiento, obediencia y respeto a Dios. Amén. Eso es importante. No la religión que hace dinero, no con la religión que se encarga de... Ese es el punto, que desde que estamos chicos nos adoctrinan hacia una religión. No vamos directamente a conocer a Cristo. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos nuestra vida, yo por ejemplo en mi caso, por ser mexicano, tú que eres mexicano sabes que al menos el 90% del mexicano ya nace de cuna católico, de cuna, sin conocer yo qué es lo que es católico. Es yo más creo que cultura, mi mamá mi abuelita me lleva a la iglesia católica, a la misa, y yo asisto y soy católico. Sí. Pero en realidad no vivo como católico. Simplemente pues me lo metieron ahí, ¿no? En la cabeza, el chip. Ah, soy católico. Es la tradición. Sí, la tradición. Claro. Pero ya cuando creces, maduras, entiendes, te abres al conocimiento y te das cuenta de verdad quién es Cristo, qué es lo que hizo Dios, qué es lo que hizo la palabra. Ahí vienen los golpes de realidad. Es donde dices, ¿qué está pasando aquí? Ese es mi punto de vista. Claro.
Y así fue como me pasó a mí. O sea, Sí, sí, no. ¿Y saben qué, muchachos? Yo les voy a contar algo que recién estuve yo así como con curiosidad. Sí. Les comparto esto. Les comparto a ustedes también. Yo me puse a pensar. Hay una parte en la Biblia cuando Dios le habla a Abraham, que dicho sea de paso, su nombre no era Abraham, su nombre era Abraham. Dios le cambió el nombre, le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. ¿Sabe qué le digo? En la parte donde yo me enteré, aprendí, cuando Dios le dice que se tiene que ir de donde está viviendo, tiene que dejar a padre, madre, tiene que dejar a toda la familia, tiene que dejarlo todo atrás. ¿Qué pasó ahí? Porque tiene que dejar tirada a su familia, ¿va? Si nosotros somos enfocados en familia. Lo que me dio mucha curiosidad, dije yo, tenía que ser así. El papá de Abraham, o sea, él tenía principios de conocimiento de lo que era Dios, ¿verdad? El papá de Abraham. ¿Hasta dónde tenía el conocimiento y la forma en la que él adoraba a un Dios? No lo sabemos. Pero ya Dios tenía planes para Abraham, luego Abraham, de que tenía que retirarse de ahí. Entonces necesitaba Abraham alejarse de ese medio ambiente. Estamos hablando de las tradiciones, de las culturas y todo eso. Tenía que alejarse de ahí para que Dios pudiera trabajar en él y hacer en Abraham lo que tenía que hacer para propósito, para las naciones. Nosotros somos resultados de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento en el que Dios trabaja con nosotros que tenemos de alguna forma, algunas veces duele, porque si no de una o de otra, igual duele. Ya sea porque, quiero ir a descubrir tal lugar. El Espíritu Santo trabaja de formas misteriosas. Entonces, se aleja uno de la familia, de esas tradiciones, de esas culturas, y a Dios se va revelando en uno de una manera en la que uno dice, bueno, mi papá no me enseñó esto, mi mamá no me enseñó esto. Obviamente Dios trabaja con cada persona, con cada individuo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces nosotros, yo ya no soy ningún joven, pero salí joven de la casa, me escapé de la casa joven, a los 18 años yo me escapé. Entonces cuando salí del pueblito donde yo vivía, de ahí me fui dando cuenta, hubieron momentos en los que yo anduve en malos pasos. Bebida, nunca drogas, tabaco, el medio ambiente en el que me movía por el trabajo. Trabajé mucho en hotelería, me gradué de cantinero, imagínense. Los bares así, era mi terreno de trabajo. Entonces la influencia donde yo estaba, el medio ambiente, a mí me afectaba. Igual que a cada uno de ustedes. El medio ambiente de cada uno de nosotros, cuando estamos en cierto tipo de ambiente, todo eso se nos van a ir pegando las garrapatas, las chinches. Todas estas cosas se le van pegando a uno, pero llega su momento en el que Dios va trabajando con uno y ya lo va guiando a uno. Algo importante, cuando llega la palabra de Dios a uno, eso se queda ahí y va germinando, va germinando y va germinando. Usted está en la calle, uno de joven está en la calle, está haciendo algo malo, se acuerda de las palabras de su papá, se acuerda de las palabras de la abuelita, y eso es también Dios trabajando con uno, porque uno es creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios y Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque esta es una guerra que viene de muchos años. Es una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Entonces, yo a veces no quiero pensar mucho en eso porque me puede causar estrés, pero digo, no, Señor, esto es una guerra espiritual. ¿Y qué ocurre cuando empiezo a buscar de Dios? ¿Qué ocurre? Lo espiritual empieza a oponerse. Empieza a quererle meter el pie, a hacerle la plancha, a hacerle la quebradora, a atravesársele esto.
Pero si usted, Vamos a ver, sí. sí, si usted anda normal, a lo normalito ahí con la plebe, no le va a ocurrir nada. Si sigues siguiendo las borreguitas, Exacto. lo que pasa. ¿Estás dormido? ¿No ves más allá? Estamos conversando aquí con Saúl Eras, hermanito Saúl Eras, y con nuestro hermanito Julio Pichardo, que el día de hoy, en este podcast, que precisamente en esta conversación que tenemos para repensar acerca de las cosas que nos están ocurriendo a todos, nos ocurren a todos, cosas en las que tenemos que siempre reflexionar, repensar, porque es necesario. La vida rápida, la vida diaria, el estrés, el afán, las deudas, de cómo tener cuidado para que el mundo no nos abarque tanto así, que no nos agarre tanto, porque tenemos el desorden de endeudarnos y estamos tan ocupados buscando cómo pagar deudas que nos cuesta enfocarnos a buscar una vida espiritual. Cuando nosotros tenemos muchas deudas, nosotros somos responsables, queremos salir de eso y estamos trabajando a veces hasta 2 trabajos, a veces hasta 3 trabajos. Y si nos quedamos sin trabajo, ahí estamos mal. Pero eso será otra plática, sí, de lo que me ha tocado a mí que aprender. Así es de que, volviendo a lo espiritual, ¿verdad? Yo lo que sí le doy gracias a Dios el día de hoy es tener la oportunidad de estar conversando con ustedes. Gracias. Estar conversando con ustedes y de compartirles cómo Dios me habló esta mañana. Porque para mí es una confirmación. Es una confirmación. Perdón. Porque realmente yo sé que en las cosas que Dios le pone a usted en su corazón a hacer para beneficiar a otros, Dios siempre lo va a apoyar. Dios siempre le va a proveer. Y hay una ley, se le explicaba yo a otro muchacho, hay una ley que cuando usted está preocupado por otra persona, Dios se preocupa por usted. Y ya no tiene ni siquiera que preocuparse tanto por usted. Porque cuando usted viene y se ocupa y se preocupa por otros, no de forma egoísta, viene Dios y ya se encarga de lo suyo. Así es como funciona. Pero eso será otra charla. Vayan haciendo notas cuántas charlas les debemos. ¿Cuántas van? Sí, cuántas más, sí. Así es. Pues sí, precisamente hace unos días que hemos tenido el gusto de conocer a Julio Pichardo, que bueno, primero de Dios vamos a seguir en contacto y ya saben, sí, trabajando juntos y ya saben, pueden contactarnos y si en algo les podemos ser de ayuda, pues con mucho gusto, alguna sugerencia, algún consejo, algo. Sí, precisamente, sí. Muchas de las cosas que nos ocurren, que nos han ocurrido, que nos han dolido, nos van a seguir doliendo otras. Y recuerden que los buenos soldados no se han formado en la hamaca. No, se forman en la guerra, en la batalla. Están, pero antes de ir a la batalla, tienen que pasar por un proceso de entrenamiento. Ya. Sí. Correr, hacer los, ¿cómo se llama? ¿Le dicen ustedes? Push-ups. Sí. ¿En mexicano cómo se llama? Lagartijas. Lagartijas, a mí se me había olvidado las lagartijas. Hacer muchas lagartijas, tirarse al barro, pasar debajo de los alambres. Porque si va a ir a la guerra a pelear contra un grandote de cualquier otro lado, digamos, hablando en el ámbito carnal, ¿verdad? No, hombre, va a salir corriendo. Va a sacar la bandera, va a sacar la banderita así, de rendimiento. En el ámbito espiritual, tiene que uno ser forjado, porque si uno no es forjado, ¿verdad? Entonces, uno fácilmente se va a rendir. Compartiendo con lo que
dice sobre las batallas. Me recuerda lo que dice el apóstol Pablo sobre las ligeras tribulaciones, Sí. que viviremos aflicciones, decía Jesús. Pero lo más bonito es que podemos confiar que la misma palabra dice, mayor es el que está en mí que en el mundo. Ujú. Y que mientras estemos en Él peleará las batallas por nosotros. Entonces, eso me da mucha paz, me trae mucha paz saber que Dios es quien pelea mis batallas por mí. Y claro, pasaremos situaciones en las que estaremos abajo y tal, pero confiar que todo está en control, que todo Él lo tiene. Tener fe. Bien. Sí. La fe. Y es que sabe qué pasa, que como yo le estaba diciendo hace un rato, Sí. lo que nos ocurre es que como no hemos crecido con esa enseñanza, Ujú. sino de otra forma, entonces estamos acostumbrados nosotros a solucionar nuestras situaciones, Sí. Ujú. pero llegamos a un punto en el que hay cosas que nosotros no podemos solucionar, Sí. pero tenemos que nosotros aprender a fortalecer ese músculo Sí. para que nosotros podamos aprender y depender de Dios. Sí. Porque si queremos hacer nosotros y depender de nuestro propio entendimiento, como dice la Biblia, Ujú. pues vamos a estar mal. A mí me ocurre, me ha ocurrido muchas veces, porque si hay una situación, tengo que buscar la forma de solucionarlo y ya. Resulta que esa situación no la puedo resolver. Entonces me acuerdo lo que hacía David. David decía, a David le pasaba. Sí. En uno de los salmos dice David, alma mía, dice, no se te olvide, ya se te había olvidado de cómo Dios te ha librado cuando estaba en otro valle de sombra de muerte, ¿verdad? Ujú. No se te olvide que ya de estas te ha sacado Dios. No se te olvide, se te olvidó. Sí. Regresa a esa confianza, Claro. porque sos buen gladiador, sos buen peleador. Aviéntenme otros gigantes, Ujú. ¿sí? Que como un pequeño dato importante, ustedes saben por qué David recogió 5 piedrecitas y no una, porque con una lo derribó, pero él recogió 5. ¿Dudó? No, a ver, ¿usted sabe? Resulta que según la historia, según datos incluso bíblicos, me parece que están, que habría que buscarlo. Los que les gusta buscar en inteligencia artificial, busquen y pregunten por qué David recogió 5 piedrecitas y no solo una, porque fue con la primera que derrumbó a Goliat. Resulta que Goliat tenía 4 hermanos. Venía de la tribu de Gat, de la región de Gat, y ellos eran gigantes. Okay. Incluso hace una película hicieron, ¿eh? No sé si la vio. Habían varios hermanos. Eran 5 con Goliat. Y el Goliat era el más grandote seguramente, pero dijo David, lo dirigió el Señor. ¿Qué? 5. O sea, quién sabe, pues el diablo se le quiera antojar también mandar a los otros hermanitos, es Una para cada uno. para cada uno. Ya con uno, con el otro que se le había caído ya la cabeza con su propia espada. Sí. Para ti, ¿para qué te quiero? Este era un comercial bíblico. Lean la Biblia. Hay muchas historias muy bellas, muy buenas, muy interesantes, datos muy importantes que lo van a edificar. Lo interrumpí, ¿no? No. Y eso también para añadir a lo que decía, que esas mismas tribulaciones nos sirvan de aprendizaje, porque Dios está constantemente trabajando en nosotros, que eso es algo que a lo que he llegado, una revelación que he llegado, que es todo lo que hace Dios en nuestras vidas es para nosotros, porque le importa nuestro corazón, que nuestro corazón esté bien, que nosotros no estemos
batallando, precisamente sufriendo. Entonces, Pero beneficiados somos nosotros. sí, todo lo que pasa en nuestra vida, las situaciones que vivimos, es para aprendizaje, y es para que nosotros estemos bien, que es lo que le importa a Dios. Y si uno está bien, pues estamos bien con el resto, ¿no? Por ejemplo, le compartí en la mañana a Julio, al tocayo. Sí. Déjale cuento. Sí. Cuéntale. Que ves que yo comencé lo de las redes sociales y todo este asunto, ¿no? Uh-huh. Fue para dar mi testimonio. Sí, de cómo yo pasé de ser, digamos, en lo mundano Uh-huh. a aceptar a Cristo en mi vida. ¿Cuál? La transición, y todo lo que, el camino, ¿no? Porque no es fácil. Cuando aceptas a Cristo en tu vida, agárrate. Agárrate. ¿Sí o no, tocayo? Cuando aceptas a Cristo en tu vida, Todos. agárrate. Porque se te viene así. ¿Sí o no? Entonces, bueno, yo a mis 31 años acepto a Cristo, entonces los de 31 años se me vino así, páncate, todo. Bueno, entonces, conforme voy creciendo en mi comunidad, de recibir diario mensajes de personas que se identificaban con mi testimonio, con mi historia, esto y aquello, dije, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Como que estar contestando de uno en uno, dije, no, tengo que hacer algo. Entonces creo una comunidad en WhatsApp. Gracias a Dios, ahí está la comunidad. Pero cuando comienzo la comunidad en WhatsApp, digo, ok, esto es con un propósito. Esto no es como para, que vean que yo soy y conozco. No. Esto va con un propósito. Entonces yo ese día que yo creé la comunidad, me salió un versículo, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios, su justicia y después ya todo lo demás, ¿no? Me quedó claro, dije, porque yo vivía en lo mundano, yo vivía en lo material. A mí lo material es lo mejor, ¿no? Y lo espiritual, mira, gracias. Entonces dije, ok, va, esta comunidad la pongo en manos de este versículo a Dios, ¿no? Te va lo curioso. El lunes, Wiri llega a mi casa y me dice, oye, me invitaron a la iglesia, dice, a ver qué onda, a congregar, a orar. Yo nunca he ido, ¿cómo ves? Vamos. Y así como que yo tenía más de 10 años sin ir a algún lugar, una iglesia, a congregarme, o sea, más de 10 años. Sí. Yo era de, híjole, sí tengo tema, ¿no? Pero, ok, brother, vamos, te acompaño, ¿no? Dije, es mi brother, vamos, órale. Claro. Llegamos. Para esto yo tenía una semana diciéndole a Dios con mi comunidad, porque está creciendo y creciendo, y yo decía, o sea, dame luz, ¿qué más hago? O sea, ¿por dónde los llevo, no? Sí. Y empieza la prédica, y exactamente era Mateo 6:33. Ven. Y en mi comunidad yo les envío PDFs de información de cómo poder conectar un poco más con Dios, les envío versículos, todo esto. Y en todos los PDF, yo en el pie de nota siempre utilizo Mateo 6:33. Sí, y es más, te lo voy a mostrar aquí. Entonces, ese día yo llegué y en mi oración dije, Dios mío, a ver, estoy aquí orando, congregándome. Dio una señal. Dime qué onda, ¿para dónde es? Porque no quiero ni perderme yo más, ni perder a la gente que está confiando en mí, ¿no? ¿Qué dice ahí, brother? Mateo 6:33. Ahí está. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahí Todo está. lo demás será añadido a ti. Y empieza la prédica, la hermana empieza con... Esta prédica va con Mateo 6:33, dije. Listo, ahí estamos. No, pero es... Cuando te habla Dios, diferentes No, maneras, no. Hay que parar antena porque Sí. si no para uno antena, Sí, claro. anda muy mal. Sí, claro. Es lo bonito porque nosotros no conocemos los planes de Dios, pero cuando sabemos, vivimos confiados que estamos siendo guiados por el Espíritu y precisamente esto, tú estás expectante de las maneras en las que te va a hablar Dios. Sí, Cuando claro. te habla, pum, tu Espíritu lo recibe y es, Señor, que heme aquí, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es bonito porque entonces no solamente es, ok, me habló, ahora es crecimiento, porque entonces ya te da una guía de, ok, vamos por aquí y por aquí Exacto. va a haber más cosas, ¿no? Van a abrir más cosas. Y esas son, ayer justo yo escuchaba escucho un devocional en YouTube donde leen la palabra y ahorita están haciendo 365 días de promesas. Y hablaba sobre eso, cuando tú estás con Dios, no, perdón, es con Harrigan, con el pastor Harrigan. Ayer escuchaba y hablaba sobre esto, cuando tú estás con Dios, cuando tú estás en Dios, en obediencia,
las promesas que tiene Dios, las tienes tú. Las promesas que tiene Dios para tu vida, entonces te las da. Amén. Pero es lo bonito porque cuando estás en Dios... Es la ley que yo le estaba explicando. Sí. Es la ley. Sí. Sí. Para mí es una ley. Sí. Sí. Ya está hecho. Sí. Eso ya está ahí. Promesa de Dios. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Porque, sí. Y eso es lo que he llegado a entender, ¿no? Que es precisamente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a ti. Entonces, para mí es fe y obediencia. Y entonces todo lo demás será añadido a mí. Porque ya escrito está. Amén. Dice Jesús, escrito está. Ahí están sus promesas, ahí está todo lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que busca, es un corazón dispuesto. Y es lo bonito, es lo bonito de experimentar a Dios, porque entonces ya no... Y eso es algo que me pasaba mucho. Cuando yo vivía en el mundo, lo que sentía era... Yo vivía, pues, antes en el gimnasio, comiendo saludable, tratando de ser buena persona. Era lo que yo llegué en mi crecimiento, ¿no? En mi parte humana. Y yo decía, bueno, pues si hago esto, entonces voy a estar bien ya para toda mi vida, porque antes yo pensaba que no sabía qué era lo que venía después. Eso es lo que nos enseñan. Ajá, sí. A vivir en la comodidad y decir, el sábado voy al stripper, el domingo voy a misa y estoy bien. Pero no funciona así. Sí. No funciona. Y entonces siempre hay un vacío en el corazón. Ahí está. No se puede servir a dos amos. No puedes tener un pie de un lado y el otro pie del otro lado. Sí. No frío ni caliente. No o tibios. eres frío o No eres tibios. caliente. No tibios. Exacto. Y eso es lo que él está diciendo, Saúl. Sí, sí. Sí. Y entonces, cuando... No puede ser tibio o eres. Frío o ¿O caliente. eres o no eres? O eres o no eres. Búsquenlo en la palabra porque es un Sí, versículo sí, la fuerte. Biblia. Es un versículo fuerte. Googleelo. Todo vienen ahorita los... Google. Y te fundan. Sí. No, hombre. Entonces, cuando yo vivía en el mundo, era esto, ¿no? Estar pensando en las cosas del mundo. Y cuando vengo a Dios, cuando estaba en el mundo, me parecían incluso aburridas las cosas del mundo. Ya llegaba un punto en el que ya era aburrido. Y cuando llego a Dios y empiezo a experimentar qué es vivir en Cristo y cómo te habla y las cosas que te muestra y las conexiones que hace, no hay aburrición porque siempre hay algo nuevo. Siempre. Es un mundo. Sí, Es un mundo muy interesante, muy desafiante. sí. Es desafiante. Sí, sí, claro que sí. Porque en realidad estamos, bueno, Dios, hay un propósito, tenemos todos un propósito. Hemos nacido con un propósito. El asunto es que hemos estado demasiado ocupados como para buscar el verdadero propósito de por qué nacimos. Entonces, pero cuando ya llega el momento en el que hay que parar antenas y poner atención y busque por qué están ocurriendo lo que está ocurriendo, entonces se va a dar cuenta que a dónde es que tiene que ir su rumbo. Y hoy en la mañana, hablando de Dios y sus promesas, cuando me llegó lo del versículo ese de 2 de Corintios 9:8, cuando voy viendo ese versículo de 2 de Corintios 9:8, me llegó y me tocó de tal forma y me sonaba el otro versículo, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Lea eso donde dice Dios es fiel a sus promesas y luego lea lo que dice 2 de Corintios 9:8. El día de hoy también se lo compartimos. Sí. Y Mateo 6:33. Ajá. Se me olvidó decirte. A ver. Esto me lo envió hoy un pana hermano. Que dice la imagen. Dios provee todo. Amén. Pero Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y me dices coincidencia. Digo, ahí es, brother. Amén. No, Dios está hablando. Mateo 6:33. Amén. Sí. Pues sí, llega el momento en que queda uno así como maravillado, así. Yo me quedo. Yo el lunes así no. No, ¿me sabe cómo? A mí Dios me habla con la Biblia.
Amén. Yo le digo a algunos hermanitos que oyen voces y todo eso, yo los respeto. Oyen voces. Yo no oigo voces. No, a mí Dios me habla al corazón. O estoy tal vez que pongo la televisión y pongo Biblia hablada, por ejemplo. Hace un tiempo atrás, Sí. yo estaba pasando por un asunto en el de toma de decisiones. Sí. Y estoy yo aquí ya casi durmiéndome. Lo pongo así como con tiempo para que se apague solo. Y estaba así. Y pasan versículos así Salteados, ¿no? salteados, ¿verdad? Ajá. Pero viene uno que de una vez acá, Ahí fue. acá y acá, de una vez. Yo no estaba tomando yo estaba buscando excusas para no tomar una decisión en base a apoyar a alguien, por desconfianza. Pero viene el Señor y me habla con Biblia, con la palabra. Con el manual No. de vida. Me dice, he entrado yo en el asunto de los ayunos, ¿verdad? El verdadero ayuno. No hablamos de eso. Ya, el verdadero ayuno es que no le niegues la ayuda a tu hermano cuando tiene necesidad y cuando que realmente puedes ayudarlo. Ese es el verdadero ayuno. No es andar haciendo sacrificios y haciendo cosas así. Digamos, andar ahí de rodillas o andar ahí haciendo payasadas. No. Tenderle la mano a tu hermano en necesidad, ese es el verdadero ayuno. No, eso sí, haz ayuno. Pero igual, para Dios es más importante el que tomes en cuenta de la necesidad ajena. Amén. Escrito está: amarás a tu prójimo igual que a ti mismo. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí. Y la palabra misma dice y nos invita a vivir conforme a los frutos del Espíritu, porque es ahí donde la gente ve a Cristo en nosotros. Cuando nosotros estamos, eso, ¿no? Actuando con amor, actuando con bondad, teniendo fe, viviendo en el Espíritu, con sus frutos, es ahí donde yo creo que es eso. Para mi entendimiento, eso es lo que creo que es más importante para Dios, y la palabra misma lo dice: no quiero sacrificios, quiero obediencia. Pero sí eso es lo que me ha estado hablando Dios últimamente también a mí. Claro. Y el verdadero ayuno está en Isaías 58, para que se lo lean. Precisamente ese es el capítulo que me dio Dios ese día. Ya 58. Isaías 58. Compartiendo eso que compartía sobre cómo las formas en las que Dios nos habla. A mí, por ejemplo, ahora que veníamos en el carro, que íbamos para allá, eso, a veces a mí Dios me habla a través de la palabra, como con versículos, me da una palabra, ¿no? Un versículo, así, en el momento, si estoy pensando en algo que va acorde a la situación en la que estoy, me da un versículo. Y yo lo que me decía era eso, ¿no? Estábamos viendo personas que, ahora que fuimos a entregar pan, personas que están ahí en busca de dar la palabra, ¿verdad? Sí, en búsqueda de trabajo, están ahí en el frío inclusive, y están ahí buscando trabajo, esforzándose, ¿no? Y me vino a mí la palabra de Dios que dice: vengan a mí todos los trabajados y los cansados, porque yo les daré descanso. Y es bonito porque es a través de su misma palabra que nos habla. Lo que usted dice es la palabra con la que nos habla. Sí. Y es parte de experimentar a Cristo, porque ya cuando estás en Cristo, cuando estás creciendo tu comunión con Él, es cuando eso es lo que quiere, la relación, que tú estés en una relación con Él, como un amigo. Justamente hoy estaba escuchando, ahora sí, el podcast de los 365 días con Dios, se llama el podcast, y están hablando sobre las promesas, y estamos ahorita en el capítulo, en Éxodo, me parece que es el 31, capítulo 31, está Moisés ya libera a Israel, y están festejando,
Pero los israelitas querían un Dios. Un Dios físico, querían alabar a algo físico. Entonces viene Aarón y hace, les pide su fuego, ¿no? Sí, y hace, ajá, exacto. Ay, ¿por qué le platicaba eso? No, precisamente de cómo habla Dios, pues cómo nos habla. Exacto. Y es el podcast. Sí, ajá. Y entonces eso, que es la forma en la que, como le hablaba, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Él le hablaba cara a cara como su amigo. Eso es, la relación que busca Dios con nosotros es una relación de amigos. Jesús dijo, ya no les quiero llamar más siervos, sino amigos. Entonces, lo que Él quiere es eso, una relación con nosotros como amigos. Quiere hablarnos, nos quiere hablar. Entonces, me parece muy bonito que podamos llegar a una comunión con Él que sea así, que sea una conversación, pues no cara a cara como Moisés, pero una conversación con Él. Eso es yo creo es muy bonito, eso, tener esa comunión con Él, ese crecimiento, esa relación con Él. Y eso es lo que compartíamos antes en el carro, que no se trata de religión, y yo pues es lo que creo, ¿no? De una relación con Dios, Claro. con Jesús. Y no es religión, es relación. Sí. Sí, pero sí es muy importante, y la única manera en la que va a poder experimentar eso es una predisposición, que es en base a obediencia. Sí. Porque uno puede vivir una vida desobediente por el resto de la vida terrenal. Pero cuando empezamos nosotros a buscar la forma de obedecer a lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, no es para que nosotros lo enriquezcamos a Él, ¿verdad? Sí. Sino que es para nuestro propio bien. Porque dice igual la palabra que estábamos hablando hace un rato, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, realmente esa es la invitación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De nuestra vida desordenada, de nuestra vida con falta de respeto, con falta de principios, ese tipo de vida que hemos llevado, sea como sea, ningún tipo, toda cosa que sea desviada a la voluntad de Dios, totalmente desaprobada por Dios. Pero aprendiendo a vivir en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos, es de empezar a educarse, pues, en todos los sentidos, en forma espiritual, leer la Biblia, aprender cosas. Y a mí lo que me impacta mucho es que yo he escuchado de la Biblia por muchos años, pero hay cosas que yo no sabía, que no sé que existen ahí. A mí me ha hablado con algo que yo no he visto. Así, en pandemia, y a las 12 de la madrugada, encontraba yo algunas cosas que me decía, decía, eso está ahí, ahí está. Y no es que alguien me lo dijera, mira, está, no, el Espíritu Santo. Así es de que bueno. Amén. Así es de que siga el contenido que vamos a estar subiendo a las redes sociales. Lo estamos haciendo con el propósito de que todos salgamos beneficiados para ir al reino, para estar en el reino de Dios. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y todos seamos salvos, como dice la Biblia. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna otra palabra que quieran agregar? ¿Pelito? Mateo 6:33. Amén. Perfecto. Y juntamente con ese, 2 de Corintios 9:8. Isaías 58. El verdadero ayuno. Cerramos ahí. ¿Sí, no? Claro que sí. Suscríbase. Dale like. Me gusta. ¿Y cómo más? Síganos. Activa la campanita. Sí, y ¿saben qué? Muy importante. Sean parte de este ministerio. Compártaselo a todo el mundo. No importa que le digan, ya se hizo de esos. No, compártalo. Porque usted no tiene idea cómo va a bendecir a alguien que usted le envíe eso. Usted no sabe a quién va a salvar. Hágase parte de este ministerio.
Amén. Así es de que cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta la próxima.